Hola, ¿qué tal? Soy Rudy Orellana. Bienvenidos a este 13º podcast Los Tiempos Digital. Queremos agradecerle enfáticamente por todos sus augurios y obviamente el hecho de poder seguirnos en todas nuestras plataformas, sobre todo en nuestra página web www.lostiempos.com, en Spotify y nuestras otras plataformas. Es un grato placer siempre tenerlos semana a semana. Para hoy tenemos una invitada muy especial. En todo caso, queremos de alguna forma también interiorizarnos de toda la agenda coyuntural que en este momento está en nuestro país, pero también otras a nivel internacional. Estamos en este podcast Los Tiempos Digital con la senadora por Comunidad Ciudadana, la senadora Barrientos. Estamos un poco dispuestos a establecer ese contacto importante que creo que es vital para todos los bolivianos. La senadora Andrea Barrientos, en los últimos años ha tenido un puntal importante con respecto al espectro político en nuestro país y particularmente temáticas fundamentales. Pues sin más preámbulo, muchísimas gracias, senadora, por estar en este podcast. Bienvenido, gracias por aceptar. Muchísimas gracias a ti, Rudy. Un placer para mí estar en casa, estar en Los Tiempos. Hemos empezado nuestra vida en el activismo aquí en este periódico, cuando Juan era director. Ahora han pasado muchos años de eso y yo muy contenta de estar acá. Lo primero, darles todo nuestro apoyo. Sabemos que están atravesando un momento difícil, lo que es por supuesto un riesgo para la democracia, pero entendemos que Los Tiempos no solamente es un pilar fundamental para Cochabamba, sino para la prensa libre, para la libertad de expresión y para el país. Entonces esperemos que los problemas se resuelvan a la brevedad posible y cuentan con todo nuestro apoyo para, sobre todo, fortalecer la libertad de expresión en Bolivia. Muchísimas gracias, senadora, por sus palabras. Me gustaría empezar esta entrevista de 40 minutitos y un poco más con una pregunta ineludible. En pocos días más, la patria cumple 198 años. Después de una pandemia, todavía estamos en pandemia, después de 2 años y medio de gobierno del presidente Catacora, ¿cómo llegamos a esta efeméride? ¿Cómo llegamos a este aniversario 198? De pronto tal vez polarizada. ¿Cuál es la lectura general que hace de la patria? Mira, yo primero creo que hemos descuidado la patria, ¿no? Yo quisiera hacer una reflexión un poquito más profunda. Para hablar de Bolivia, entender Bolivia significa entender múltiples realidades y múltiples facetas. Entender Bolivia hoy significa entender que tenemos un país totalmente diverso, un país que padece de un alto racismo y un alto clasismo, que quien estaba llamado a transformar esa realidad no ha cumplido su promesa. Es más, ha roto su promesa y ha sometido aún más a quienes debía defender, que en este caso son los pueblos indígenas, las mujeres, las niñas y la adolescencia, etc. Y, insisto yo, nos hemos olvidado que el rojo, amarillo y verde es más importante. Y el país hoy no marcha bien porque de repente quienes nos han gobernado y quienes han llegado con la ley de la promesa han roto su promesa y se han pintado de azul y se han olvidado del rojo, amarillo y verde. Si me preguntas a mí, creo que nos toca retomar el rojo, amarillo y verde. El rojo, amarillo y verde con conciencia de patria, con conciencia de qué es Bolivia y qué necesitamos para Bolivia. Me parece hay hoy una disyuntiva que es crucial para poder construir país. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de Bolivia vamos a construir? ¿Qué Bolivia quieres tú? Yo quiero una Bolivia democrática. La disyuntiva hoy es, ¿quieres una Bolivia en democracia, con libertad, con justicia, con economía estable, o quieres una Bolivia autoritaria, sin libertad, sin justicia, sin economía, sin salud, sin educación? Eso es una cuestión de fondo. Estamos cerca del bicentenario y creo que nos toca hacer un análisis a profundidad sobre qué democracia vamos a construir. La democracia no es solamente un régimen determinado de lo sensible, donde tú vas a ir a emitir un voto o donde puedes decir lo que quieras. La democracia es un compromiso, es parte de un contrato social, donde las leyes, las normas, las instituciones tienen que estar fortalecidas y aplicables para todos. Y de repente lo que ha hecho el MAS es decir, yo voy a instrumentalizar la justicia, voy a instrumentalizar a los pueblos indígenas, voy a instrumentalizar ciertas demandas para, sobre pretexto de justicia, cazar a todo aquel que no piense como yo, empezando por los políticos, terminando en los ciudadanos. Entonces, la disyuntiva para nosotros es grave. Democracia versus autoritarismo. Democracia incluye justicia, institucionalidad, oportunidades, negocios.
El autoritarismo no. El autoritarismo le permite a un pequeño grupo de personas, a unas logias, porque el MAS termina siendo una logia, enriquecerse a costa de la gente. Entonces creo que esa es una disyuntiva crucial para entender el país que queremos hoy. Creo que la gente joven, creo que la gente que ya tiene un recorrido, creo que la gente que viene haciendo política muchos años, creo que quien no hace política también tiene que hacerse esa pregunta. Y la respuesta, veo en la generalidad del país, es: queremos una Bolivia democrática. Estamos cansados de este autoritarismo, estamos cansados porque no hay justicia. Si no tienes $10,000, Rudy, en el bolsillo, si tú no tienes $10,000 para pagar a los jueces, no tienes justicia. No, si tú no muñequeas en las cajas, no vas a tener salud, vas a estar 3, 4, 5 meses peregrinando para una ficha, ni siquiera para una operación, para una ficha. Entonces, el país que más nos dijo: este es un país que va a cambiar, teniendo plata, teniendo recursos, teniendo todo a nuestro favor, ya está, se lo tiraron, fue. Tenemos que reconstruir país. Estamos en crisis. Nos toca reconstruir país y nos toca ponernos el rojo, amarillo y verde. Yo lo digo todos los días desde un tiempo a esta parte: hacer patria significa ponerse el rojo, amarillo y verde. Y entender que pese a nuestras diferencias, tenemos muchísimas más cosas en común que cosas que nos distancian. Y si hay algo que nos distancia, es la falsa ideología de quienes, para enriquecerse, nos han hecho creer que somos abismalmente distintos cuando no somos abismalmente distintos. Allá por los años 60, senadora, había un debate bastante interesante entre Mario Vargas Llosa y Octavio Paz, cuando en su momento Mario Vargas Llosa cuestionaba al régimen mexicano de ser un régimen de democracia perfecta o dictadura perfecta en ese sentido. O sea, había una correlación. Y esa dictadura perfecta se traducía justamente en lo que hacía el PRI. Viendo este retroceso, si de alguna manera lo vemos de esa forma, durante estos 14, 15, 16 años de atrás, ¿cómo se ha reestructurado nuestra democracia? Sabemos perfectamente, yo particularmente soy un ciudadano de la dictadura, hemos sufrido la dictadura de la década de los 80, etcétera, pero desde el punto de vista de la administración de la democracia de nuestro país, y obviamente tomando en cuenta estos 14 y 2 años más de gobierno del movimiento al socialismo, ¿cómo entendemos el concepto y la práctica de democracia en nuestro país? La democracia en Bolivia es una democracia joven, ¿no? Si tú te pones a pensar, hemos recuperado la democracia en el año 82. Al recuperar la democracia hemos tenido una crisis demasiado fuerte, una crisis económica muy fuerte. Hemos necesitado políticas neoliberales muy intensas para recuperar la estabilidad económica, como un 21.060, por ejemplo. Se ha entrado, yo no creo que esa lógica de la democracia pactada se ha satanizado de una forma que quizá no era la adecuada. Entiendo que, por supuesto, habían logias de poder, por supuesto, habían quienes se han aprovechado de la gente que tenía mayor necesidad, pero también han habido múltiples conquistas en esa construcción de lo democrático. No solamente se recuperó la democracia, sino que se ha abierto espacio para mujeres, para jóvenes. No solamente se ha abierto sus espacios, sino que ha habido un proceso colectivo de lo indígena, originario, campesino, que desde los 90 ha venido peleando sistemáticamente para recuperar derechos. El 94 se da la ley de participación popular, que no es una cosa menor. También se da la reforma educativa, que tampoco es otra cosa menor. Y así han habido avances más, menos importantes, que no se pueden dejar en el pasado. Entender que tú digas, el Estado nace, empieza y solo es desde Evo Morales, es una lectura incorrecta de la realidad. Hoy somos lo que somos por todo lo que hemos vivido estos 198 años. Todo lo que hemos vivido estos 198 años. En democracia, en dictadura, con procesos adecuados, no adecuados, con crisis, sin crisis. Lo que sí ha pasado estos últimos 16, 18 años es que hemos tenido una bonanza económica como la que nunca tuvimos. Se han parreado la plata. Eso han hecho. Tenías la oportunidad de oro en tus manos para transformar este país para bien. ¿Y qué han hecho? Para mí es una pregunta crucial. ¿Qué han hecho? Vamos a ver a los yuquis y a los yuracarés, que me cuenten cómo están los pueblos indígenas. Y tienen el cinismo y el descaro de decir a quien hoy es oposición o a quien piensa diferente, decirle: usted es un racista, usted es un discriminador, usted no construye. Me parece que es una lectura poco adecuada. Y creo que la democracia que hemos construido es una democracia, por supuesto, muy débil,
es una democracia débil porque vivimos en esta lógica de la viveza criolla, ¿no? ¿Cómo hago yo para adelantar, para sacar un poquito más, para que no me cobren multa, para que no me pongan grampa? Todos hacemos eso, todos sin excepción. Para cambiar esa forma de ejercer ciudadanía necesitamos instituciones más fuertes. Necesitamos instituciones más fuertes. Eso es indudable, ¿no? Nadie va a negar que en Cochabamba el alcalde es una gran gestión municipal. Pero tampoco vas a negar que, por ejemplo, este negociado que tienen de las luces LED con una empresa colombiana sin licitación, ¿y eso para qué? ¿Por qué no dan cuentas de eso? Y si tú le pides cuentas al alcalde, de repente eres un maldito vendido. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Creo que esa no puede ser nuestra lógica de vida. Lo mismo pasa con el gobierno. Cuando tú fiscalizas al gobierno, cuando tú estás en contra de las políticas del gobierno porque el gobierno no lo hace bien, ahí de repente eres un maldito racista que se vendió, que no quiere país. Claro. Entonces, esa polarización, que es una falsa polarización además, porque las únicas personas que beneficia esta pseudo polarización es a quienes se enriquecen con la plata de la gente. Solo a ellos los beneficia. Entonces, para construir democracia tenemos que trabajar seriamente en constituirnos en alternativa política seria. Estamos trabajando nosotros firmemente en eso, con alta convicción. Creemos que Bolivia necesita una persona con muchos valores, una persona extremadamente consecuente, y que la gente tiene que entender que esa transición del bicentenario del gobierno 2025-2030 es un gobierno de transición muy fuerte, porque es un gobierno que, si es democrático, le toca recuperar la institucionalidad de los 4 órganos del Estado, la independencia de los 4 órganos del Estado. Sobre todo, ¿no? Es que es crucial. Sin instituciones sólidas no vamos a poder avanzar. Sin independencia de poderes no vamos a poder avanzar. Si queremos una economía estable, hay que abrir las puertas a la empresa privada. Yo aplaudo esta cosa que han hecho el alcalde con patrimonio en el Cristo de la Concordia. He ido a almorzar hoy día ahí para conocer. Me parece una maravilla. Las APPs funcionan. Las alianzas público-privadas funcionan. Habrá que preguntar al alcalde quién licitó, cómo se hizo, cómo... Ok, va a responder. Pero el hecho en sí mismo ya es una victoria para Cochabamba. Es una atracción turística que va a atraer gente, van a venir personas. Ahí hay un buen camino para la vía municipal. Darle institucionalidad a los municipios, pero apostar también con las APPs para fortalecer las ciudades. Hay 1000 cosas que se pueden cambiar, hay 1000 cosas que tenemos que hacer, pero si me preguntas cómo hacemos para mejorar nuestra democracia, creo, institucionalidad, independencia de poderes, tratar de encaminar nuestra economía a un paso más estable, recuperar la justicia. Creo que esos son los 4 pasos cruciales para empezar a ordenar la casa. Y es, por supuesto, muy complejo de lograr. Bueno, en ese sentido, senadora, mi próxima pregunta tiene que ver con todo yo diría, este tsunami de cosas absolutamente inverosímiles que están ocurriendo en nuestro país, desde el narcotráfico todos los días, más de media tonelada de droga a España, corrupción, amedrentamiento a la prensa, persecución, la justicia que anda patas arriba en nuestro país. A ver, ¿cómo el ciudadano se tiene que establecer, o mejor dicho, cómo el ciudadano pretende formar parte, digamos, de una toma de poder en el mejor sentido de la palabra, de esta democracia, de la poca institucionalidad que nos queda en nuestro país, para un poco volcar lo que usted mencionaba hace un momento, es decir, a través, digamos, de la defensa de la democracia, etcétera, etcétera. Pero ¿no cree usted que el trabajo es cuesta arriba después de haber institucionalizado casi la injusticia, el poder, digamos, acaparado los poderes del Estado, etcétera? ¿Cuál es la salida desde el punto de vista político, si se quiere, para poder reencaminar los caminos de nuestra patria en pos, digamos, de una participación, de una toma de decisión verdaderamente real del ciudadano y obviamente, para que los poderes del Estado sean independientes unos de otros? Mira, yo parto diciendo que tenemos que cambiar de gobierno. El MAS ya no puede ser el gobierno. Y obviamente la gente, no es que tú vas a decirle a la gente ya no puede ser el MAS, entonces ¿quién es el menos peor? No, la gente no va a votar así. La gente va a votar por quien de verdad le diga, yo voy a transformar este país. Y no te voy a mentir, yo no te voy a decir, mañana vas a tener $10,000 en tu bolsillo porque los sueldos van a subir una maravilla, mañana va a dejar de haber inflación, todos vamos a estar bien, no.
hay que ser honestos con la gente también. Hay que ser honestos. Nuestra labor como políticos es ser honestos con la gente y decirle las cosas como son. Estamos en crisis. Estamos en un narcoestado donde el narcotráfico ha calado el lugar más profundo del Estado. Hay una pelea muy fuerte por el poder, muy fuerte, que va más allá de nuestra comprensión porque tiene intereses internacionales de por medio. Pero sobre todo hay una corrupción generalizada, Rudy, lo decías tú. Donde veas hay corrupción. Mira, el Bolivia cambia y Evo cumple. Solamente pensá en el área metropolitana de Cochabamba. 19 obras inconclusas hay, solo en el área metropolitana de Cochabamba, que abarca 5 municipios. 19 obras inconclusas, con sobreprecio, que se están cayendo los techos, que ni siquiera están utilizadas. 19 obras, sin hablar de los Juegos Sudamericanos. ¿Y quién fiscaliza eso? Entonces a mí me pregunta, si yo digo, con el cariño enorme que yo les pueda tener, ¿y dónde están los concejales? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están los asambleístas departamentales? Yo sé que hay varios de ellos que trabajan y yo respeto mucho su trabajo, pero en general hay muchas cosas que hay que hacer. ¿Dónde están? Pero más allá de esa corrupción generalizada, creo que vale la pena establecer que el siguiente gobierno va a ser un gobierno de transición democrática. Estamos hoy en un estado híbrido. Hay autoritarismo, no hay justicia. Recuperar la justicia requiere un pacto por la unidad del país, un pacto por la justicia, y requiere cambiar muchas instituciones. Cambiar jueces y fiscales, darle institucionalidad a la escuela de jueces, tirar ese consejo de la magistratura que no sirve para nada. Han hecho una convocatoria, la última convocatoria de examen de jueces. Han sacado resultados y no han posicionado un solo juez. ¿Y las acepalías? ¿Quién resuelve eso? Y mientras tanto la gente sigue haciendo cola en el juzgado sin resolver sus casos con retraso de 2 años ya. Al margen de eso, unas elecciones judiciales que prácticamente van a desaparecer de pronto, ¿no? Es decir, es imposible que se puedan realizar. No va a haber elecciones judiciales. Y déjame decirte que no va a haber elecciones judiciales porque el gobierno así lo quiso. Y quien crea y establezca que porque le sacas la mugre hoy a Arce le estás haciendo el juego a Evo, está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Quien crea que porque hoy estás golpeando al gobierno Evo sale ganando, está equivocado. Son lo mismo. Es que eso es lo que no termina de entender la gente, Rudy. Evo Morales y Arce son exactamente lo mismo, igual de corruptos, igual de podridos, igual de autoritarios, son exactamente lo mismo, no hay una sola diferencia, peinado de repente, ¿no? Pero son lo mismo, el MAS es corrupto, el MAS es un régimen autoritario de cooptación de poder, eso quiere el MAS, poder y plata, eso quiere. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Volviendo a tu pregunta, democracia. Tenemos que cambiar el gobierno del 2025. Y para eso nuestra tarea, nuestra responsabilidad como partido es ser la alternativa que el país necesita. Con honestidad, mirándole de frente a la gente, diciéndole, estamos en crisis, resolver la crisis necesita medidas muy fuertes. Y para hacer esas medidas posibles, tenemos que tener un pacto entre todos. Es mejor tener 5 años donde vamos a tener una vida un poco complicada, pero donde sabes que después las cosas van a mejorar. Después de 18 años donde nos han hecho trapo y han hecho trapo todas las instituciones que podían, creo que 5 años versus 18 vale la pena apretarse un poquito, tener un gobierno de transición fuerte, con apoyo popular, con apoyo de la población, democrático, que pueda avanzar para que el gobierno 2030 sea un gobierno mejor. Quiero referirme un poco a su intervención en la Asamblea cuando se le interpeló al ratificado ministro de Gobierno, un poco a propósito de todas las cosas que han sucedido y obviamente pues desde hace mucho tiempo usted se ha constituido en cabeza visible, digamos, desde el punto de vista político, y creo que la interpelación al ministro ha sido uno de los puntales fundamentales, sobre todo la exposición que usted tuvo y la interpelación directa al ministro. Muchos bolivianos han caído en la cuenta de que estamos en graves problemas, ¿no? Es decir, y al margen de eso, alguien tenía que decir las cosas y se las dijo. Entonces creo que desde ese punto de vista, pues hay una toma de conciencia también en el sentido de que tiene que cambiar esta estructura que nos está atropellando. Me voy a referir exclusivamente a esa interpelación que usted ha tenido desde el punto de vista, digamos, claro, de que pese a esas circunstancias de poder desvelar todo lo que ha sucedido durante esta gestión, pues al final de cuentas el presidente Arce ha dicho,
ni más ni menos, está ratificado el ministro, y lo ratificó y lo posesionó nuevamente. O sea, ¿cómo entendemos desde el punto de vista constitucional, cómo entendemos la violación flagrante a la Constitución, y menos indudablemente el hecho de poder establecer el punto que estamos hablando en este momento democrático, es decir, poco menos que no hay un interés claro de lo que pueda la gente pedir para que esta gestión, cuando menos, sea un poquitín más clara, ¿no? ¿Cómo entendemos todo ese tema? El hecho de que usted haya interpelado, pero al final de cuentas haya sido ratificado de nueva cuenta. Mira, yo creo que, por supuesto que el presidente ha violado la Constitución Política del Estado, eso es pues, un hecho innegable. Él ha violado la Constitución Política del Estado, la ratificación es totalmente inconstitucional. Pero yo quisiera que entendamos el estado en el que estamos. Estás en un estado que es así, donde el legislativo le dice al ejecutivo, tu ministro no va, lo sacas, y el presidente dice, me vale, me vale. Es así de simple, me vale. Lo que tú me digas me vale, no me importa, obligame a ver cómo le haces. Porque yo tengo al órgano judicial, tengo además parte de la asamblea, tengo al órgano electoral, a ver cómo te va. ¿No? Eso es lo que ha dicho el presidente, a ver cómo te va, métele, vamos a ver cómo te va. Eso es un mensaje también claro para la gente. Por eso te decía yo, nuestra disyuntiva hoy es democracia versus autoritarismo y el tipo de país que queremos construir. Insisto, 5 años de transición versus 18 años de crisis, de corrupción, de falta de institucionalidad, de cooptación de la justicia. Me parece a mí un buen negocio, ¿no? 5 versus 18 parece que es un buen negocio. Pero para eso, de nuevo, insisto, tenemos que ser la alternativa que el país necesita. Ser la alternativa que el país necesita no es solamente tener un gran plan de gobierno, es tener la capacidad de cooptar ese voto, de estar en los lugares alejados con la gente. Nosotros hemos estado en Villarruero este fin de semana, en el aniversario, compartiendo con la gente. Y la gente está cansada en el campo también. La gente está cansada en el campo también. Estoy recorriendo todo el país, voy a estar en Sucre la siguiente semana. Después tengo Santa Cruz, La Paz, otra vez Cochabamba, porque tenemos que escuchar lo que la gente quiere. Tenemos que estar ahí en la periferia, en el cerro, con la gente que vive con nada, pues. Porque lo que no dice la gente, lo que no estamos hablando, Rudy, es que la gente ahorita no tiene plata, pues. No hay plata. Claro. Las cosas no alcanzan. Ni el contrabando alcanza. Ni el contrabando alcanza. Estamos fregados. ¿Tú crees que permiten que entre tanto contrabando porque sí, porque pueden? No, entra contrabando porque si tuviéramos las cosas regulares en el precio que deberían estar, tumban al gobierno. La gente lo tumba, porque no hay plata. 85% de este país vive en informalidad. De ese 85%, el gobierno pretende que solamente el 15% que tiene jubilación, hoy un pedacito pequeño, que es su sector, como el minero, tenga más jubilación a costa nuestra. A costa nuestra. Porque tienen que hacer un business político. El gobierno pretende que nos hagamos a los locos con la corrupción generalizada. Porque hoy día sacan el Bolivia Cambia, Cumple y sale Cuellar a decir yo no voy a enjuiciar a este maldito desgraciado. Y la corrupción de ellos y los 6.47 millones que YPFB hace menos de 2 meses ha perdido en ese intercambio. Han creado una empresa en Paraguay que se llama Bot Trading. 6.47 millones más nos ha costado el precio del crudo en barril, yendo contra la Constitución. Y de eso, ¿quién dice algo? Nada, nosotros lo hemos procesado, estamos iniciando los procesos contra el ministro de Minería y Hidrocarburos. Pero ¿y quién dice algo? Nadie, todos callados, miran al otro lado. Son igual de corruptos, son lo mismo. Insisto, ¿queremos un país menos corrupto? Sí, parte de los políticos de que nosotros seamos la nueva alternativa que el país necesita. Una alternativa real, pero también parte de la gente. Porque la corrupción también está en lo micro. Pero estamos fregados porque parece una bola de nieve donde tienes que ser corrupto porque no te queda otra, si no, no sale tu proceso, tienes que pagar para tener una peguita. Entonces estás en una cosa que nunca termina. Pero de nuevo, creo que el 2025 tenemos una gran oportunidad de ganar. Y espero firmemente que los egos no le ganen a quienes pretenden ser candidatos. Y espero también que quienes están electoralizando el país temprano se den cuenta del peligro que eso significa para la democracia. Claro. Quiero darle un giro de tema, senadora. Hace poco se ha realizado la Unión Europea CELAC, una
cumbre por demás interesante, diría yo, desde el punto de vista más de acuerdos, y uno de los grandes temas que se han planteado ha sido el Global Gateway, la gran salida, como han llamado ellos, la salida global de Europa, y obviamente desde esa perspectiva han fijado su mirada en Latinoamérica y el Caribe. Es una inversión de 45.000 millones de euros que va a invertir la Unión Europea en Latinoamérica y el Caribe, no solamente en temas fundamentales como es cambio climático, tecnología, etcétera, etcétera, una serie de temas importantes. Yo me pregunto a estas alturas del partido, ¿dónde queda Bolivia en este tema tan fundamental? No obstante de que desde el punto de vista económico a Bolivia le conviene, entre comillas, hacer negocios con China, con Rusia. Sin embargo, esta otra parte del mundo está mirando a Latinoamérica con buenos ojos, y a esto se añade el hecho de que Bolivia ya ha firmado un contrato de litio con la China, entre otras cosas, entre gallos y medianoche. ¿Cómo podríamos no dejar pasar esta gran oportunidad para Bolivia y ser parte del Global Gateway? Mira, yo creo que yo estuve en la presentación de la cumbre para Europa y el CELAC. Hemos estado en La Paz junto con Carlos Mesa. Maita fue vergonzoso, ¿sabes? Maita es una vergüenza de canciller. Ojalá lo voten. Ojalá lo voten. Yo pensaba que había dicho que Huanca era un pésimo canciller. Lo vi a Maita y no, es grosero. Lo que hace el tipo es un ignorante, no tiene idea de lo que son las relaciones internacionales. Ojalá me escuche y sepa lo vergonzoso que es. Es una vergüenza, el tipo no ubica una, no tiene idea. Estás hablando de 45.000 millones de dólares. Tiene el atrevimiento de insultar a la Unión Europea en su evento. Es un tipo grosero. Con ese antecedente, yo creo que Bolivia las tiene verdes. ¿Por qué Bolivia firma entre gallos y medianoche el contrato con empresas chinas y rusas? Porque el presidente necesita cash, necesita plata. Porque sabe el presidente que no tenemos hidrocarburos, que ya no vamos a tener plata del gas, que el litio no es una solución inmediata. Necesitamos plata, necesitamos 5.000 millones de dólares. Así, ahorita, cash, para llegar a fin de año. 5.000 millones de dólares. 500 millones tenemos que pagar en agosto. Estamos muy complicados. Y encima cuando tienes un monstruo como es Europa, que te dice, este es el versus que tenemos hoy en Bolivia. Tienes, por una parte, a la Unión Europea dispuesta a apostar en Bolivia, dispuesta a invertir en el litio de manera sostenible, con políticas ambientales que van de acuerdo a la normativa internacional vigente, con un sistema democrático fortalecido, con transversal de género, con justicia y reforma de la justicia, porque ellos están dispuestos a poner plata a eso, están dispuestos. Y tienes una China que llega y te hace trapo todo, hacen trapo todo, te llenan los ríos de mercurio, violan a nuestras mujeres indígenas, dejan hijos por doquier. O sea, estamos en la colonia otra vez. Es grosero lo que nos pasa. Cuando quieran, vámonos por el Beni y Pando a ver las dragas. Vamos a ver las condiciones en las que vive la gente. Y eso lo hacen los chinos también. Por supuesto, hay más extranjeros que lo hacen, pero especialmente chinos. Y eso es lo que le hacen a este país, lo están devorando, lo están devastando. Yo no digo que los europeos son unos dioses que van a llegar a salvar nuestra vida, para nada. Pero sí creo que tenemos mejor posibilidad de pulseta que con los chinos y con los rusos. Y me parece que la apuesta que está haciendo el gobierno es una apuesta muy tonta, porque el gobierno está pensando en el gobierno, pues. El gobierno está pensando en la billetera de Luis Arce, la billetera de Evo Morales, su polerita azul, la campaña en 2025, ¿no? ¿Quién le va a ganar? ¿Cómo van a ser? En eso está pensando el gobierno, macanas. Mientras la gente está muriendo de hambre, mientras nuestras mujeres, no solamente indígenas, están siendo violadas todos los días, mientras tenemos una tasa, hay más de 1.000 embarazos adolescentes en este país. Las cifras son groseras, 2 de cada 3 niñas sufren violencia sexual. Y el gobierno está pensando en quién va a tener más plata el 2025, es una cosa muy tonta. Creo que la posibilidad que tenemos con Europa es mucho más potente, considerando que tenemos, primero, una reserva acuífera demasiado importante para el mundo. No podemos contaminar nuestra agua, porque nuestra agua contaminada significa el agua del mundo contaminado, donde somos parte del cordón amazónico. Y podemos además generar toda una economía verde a partir de la preservación de los bosques, que es algo que no se ve y que te da demasiada plata.
Creo además que si modificamos las regalías para el oro, tenemos mucha más plata, porque hoy día 2.5% pagan. 2.5%. Claro, en ese sentido, digamos, hay un efecto contraproducente con lo que de alguna manera se pretende hacer y con lo que en este caso la Unión Europea está planteando, justamente los temas que usted menciona, el tema de medio ambiente, el tema digital, el tema de derechos humanos, el tema de calidad humana con respecto no solamente a las necesidades, al hambre, a una proyección mucho más a futuro después de una pandemia terrible, la carencia de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, pues estamos frente a un problema terrible, ¿no? Porque mientras tanto, pues Bolivia hace, digamos, acuerdos o firma acuerdos con China, con Rusia. Por otro lado, estamos perdiendo una gran oportunidad de poder abrir un espacio importante para el país. Sí, y no solamente con la Unión Europea, con Estados Unidos también. Las condiciones de negociación no son las mismas que en los 80s, ni son las mismas que en los 90s. Las condiciones han cambiado porque Europa está muy complicada y Estados Unidos está muy complicado. Tenemos más ventajas que desventajas. Lamentablemente, en el panorama internacional, Bolivia ha decidido unirse. ¿Has visto lo que han hecho con Irán hace poco? Hace unos días, claro. ¿No? Y es para la paz, o sea, para la paz. Un Estado teocrático, altamente racista, islámico, violador de los derechos humanos, y ellos van a buscar la paz, por favor. ¿A quién le quieren tomar el pelo? Entonces, me parece que el gobierno está apostando al lado equivocado, porque además eso le hace daño al país, ¿no? Yo justamente hablaba con mi familia el otro día de cómo era salir, ¿no? Cuando eras más jovencito. No había, cuando yo salía a mis 18, 20, 23 años, los peligros que hay hoy. Y esos peligros no solamente vienen porque las ciudades han crecido, sino porque hay narcotráfico en todo lado, y hay delincuencia, y hay crimen organizado. Entonces las cosas son bien distintas. De nuevo, eso nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué tipo de país queremos en 2025? Porque ahorita ya estamos condenados a sufrir de esta enfermedad 2 años y medio. Hablemos de derechos humanos, senadora. Tras 51 días de una terrible odisea de la presidenta de Derechos Humanos de Bolivia, salió con la convicción en alto. Sin embargo, es una clara muestra de lo que podría suceder o lo que está ya sucediendo en nuestro país. Las recomendaciones que en su momento hizo el relator de la ONU, Sayan, prácticamente han quedado en nada. Desde el punto de vista de lo que usted señalaba, por ejemplo, en este momento, de enero a junio, se han producido más de 40 feminicidios, violencia intrafamiliar, infanticidios, pero ¿cómo podemos entender, digamos, políticas nacionales que estén descuidando por completo todos estos temas fundamentales? Un poco ya lo que usted señalaba hace un momento. Mira, voy a volver a la disyuntiva, democracia versus autoritarismo. El momento en el que tú resuelves dónde estás, porque cuando vives en un país autoritario vas a tener avances. Nosotros los hemos conseguido, hemos logrado aprobar leyes bastante importantes en temas de género, después de lobbies tremendos, sacadas de mugre, larguísimas, pero al final del día está bien, ahí está la ley, bien, ya, felicidades. Pero eso no pasa nada con eso, porque mientras tú no resuelvas el democracia versus autoritarismo, no hay espacio posible para los derechos humanos. No hay espacio posible. ¿Por qué? Llegan unos vecinos de Sacaba a mi oficina el otro día y me dicen: tenemos una denuncia, nosotros somos parte de una urbanización, la alcaldía ha tumbado nuestro muro sin notificarnos. La alcaldía, no los avasalladores, la alcaldía les ha tumbado el muro sin notificarnos. Los vecinos del frente los pegan, hay personas de la tercera edad maltratadas, no han querido recibir la denuncia, ni los SLIMs, ni los centros de atención al adulto mayor, ni defensoría para ni niños, ni mujeres, ni adultos mayores vulnerados. La alcaldía de Sacaba. Entonces, cuando tú piensas en un país y dices, imposible que alguien se meta a tu casa, la alcaldía se está metiendo a tu casa. La alcaldía se está metiendo a tu casa. Tú hablabas de Amparo Carvajal. Es que ya, a mí me parece ya el colmo de lo atroz lo que ha vivido Amparo Carvajal. Tienes un tipo deudor de asistencia familiar, con denuncias por violencia, un tipo nefasto como Edgar Salazar, que como loteador de Quinta del Cerro se mete a la asamblea permanente y sacan a una señora de 82 años con 20 matones encapuchados, toman la asamblea de forma violenta.
Y ninguno de esos cobardes es capaz de dar la cara. Han amenazado a nuestras parlamentarias, esos cobardes, mandados por el viceministro Torrico. Eso los han amenazado a nuestras parlamentarias. Que venga a mí Torrico y me amenace en la cara, pues a ver si es tan valiente. Capo para mandar matones, a ver cómo le va de frente. Pero yo no le tengo miedo. Que venga a mí de frente que me diga lo que les han dicho a nuestras parlamentarias. Maricón. Que ya esos son. Entonces, ¿qué espacio vas a tener, Rudy, para los derechos humanos cuando tienes un grupo de 30 matones que se meten a la Asamblea Permanente a sacar a Amparo Carvajal? Claro. Y podrás discutir de Amparo lo que sea, que hay que tener renovación, que hay que mejorar las condiciones, que pague sus impuestos, ya, 1000 cosas, discutámoslas, ok. Y al final amenazan con que pues es necesario anotar sus bienes. Es una cosa de locos. No hay espacio para los derechos humanos mientras no resuelvas tu disyuntiva democracia versus autoritarismo. Parece una cosa medio engañosa, ¿no? Es una cosa medio abstracta hablar de democracia versus autoritarismo, pero no es. Porque cuando hay democracia hay plata, cuando hay democracia hay justicia, cuando hay democracia hay mejor calidad de vida. Y seguramente cualquiera te dirá, pero mira los gringos cómo se están muriendo, ahí drogados, andan como zombies. Ya, la democracia norteamericana no es perfecta, pero no puedes negar que ahí hay oportunidades. Y si quieres ver democracias mejor establecidas, veamos Alemania, por ejemplo. Veamos Alemania, que tiene un Estado socialdemócrata que funciona. O veamos Holanda, que no tiene una sola cárcel ya. Una sola cárcel no tienen. Entonces, hay que ver las cosas que nos funcionen. Por supuesto, no se trata de copiar modelos, pero sí de adoptar buenas prácticas. Y creo que una práctica que necesita el país es retomar la democracia. Seguramente, pues ahora todos los bolivianos nos estamos preguntando, bueno, senadora, no tengo aquí una bola de cristal, pero ¿hay una tentación de alguna manera para poder presentarse a las elecciones del 2025? No, mira, yo he conversado a fondo con Carlos. Perdón que la corte. Es decir, a ver, pongamos un escenario paralelo a este. En el tema en el que estamos hablando justamente, un movimiento al socialismo que está 15 años y un poco más de gobierno. Hay generaciones enteras, senadora, que no conocen otro gobierno, no saben de otro sistema de gobierno que no sea el movimiento al socialismo y no saben lo que es ejercer la democracia, digamos, desde el punto de vista de esa toma de decisiones en el mejor sentido de la palabra de los ciudadanos. Entonces, como usted señala hace un momento, ahí tiene que existir una contraposición, ¿no? La gran mayoría de los opositores están fuera del país o están en las cárceles, definitivamente. Entonces, planteemos una situación hipotética. Seguramente, pues los bolivianos nos estamos preguntando y nos estamos diciendo, tenemos que hacer contrapeso a todo estos 14 y 15 o 15 años del movimiento al socialismo. Y obviamente entre todo ese tema su figura es la más visible. Yo te agradezco mucho, y le agradezco mucho a la gente que me ve en la Pero calle. ¿cuál es la razón? ¿O usted cree que eso es muy temprano hablar del tema? Porque ¿cuál es la razón que le pudiera impedir, por ejemplo, presentarse a las elecciones del 2025? No, mira, yo de nuevo le agradezco mucho a la gente, pero hoy a mí me parece que electoralizar el país es muy prematuro. Y me parece que eso sí le hace juego a la ¿Pero en algún momento lo ha pensado? Yo creo que estamos muy lejos de eso. Yo estoy enfocada en mi gestión. Estoy muy enfocada en mi gestión. Estamos, como te digo, visitando todo el país, lugar por lugar. Donde nos dicen, vengan, ahí estamos yendo. Estamos trabajando con la gente, fiscalizando, iniciando procesos. Nos los rechazan, volvemos a iniciar otros. Nos rechazan, volvemos. Estamos en una pelea de David contra Goliat, que es una cosa... Porque además está todo tan podrido que no sabes por dónde vas a empezar. Estamos trabajando en la gestión. Si me preguntas a mí, es muy temprano para electoralizar al país. Y creo yo que Bolivia también necesita experiencia. Exacto, pero más allá de ese tema político, que es otra instancia, digamos, creo que tendría que existir una conciencia ciudadana, ¿no? Es decir, yo me imagino, por ejemplo, que en este momento el tema político, si es que, digamos, existe un lenguaje político o un ejercicio mismo de la política, cosa que creo que no existe. Más allá de eso, digamos, la intención de poder
servir a la patria como una contraposición a lo que está sucediendo ahora y un poco al pedido clamoroso de lo que significa la gente en este momento, de los bolivianos que quieren prácticamente otros caminos, otros derroteros del país. ¿Esa no sería una buena instancia? Mira, yo creo que nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad, sin duda. Sin embargo, insisto con que es demasiado temprano para electoralizar el país. Yo te puedo decir una cosa, y le voy a decir una cosa a la gente. Nosotros vamos a hacer gobierno, vamos a hacer gobierno. No sé qué lugar ocupe yo en esa ecuación, porque no soy la única que está dentro de esa ecuación y en esa fórmula, porque a mí me interesa jugar, yo voy a jugar y estoy jugando. Estoy ahí haciendo patria, estoy ahí construyendo Bolivia, estoy con el rojo, amarillo y verde puesta todos los días, porque amo mi país, lo amo con locura. Y vamos a luchar contra la corrupción y vamos a dar nuestra propuesta económica en su momento y le vamos a decir a la gente cómo vamos a recuperar la justicia, porque el ciudadano de a pie merece justicia, merece trabajo, merece una Bolivia digna, porque ya no podemos enfrentarnos porque algunos delincuentes quieren quedarse con nuestra plata. Eso te digo con franqueza absoluta. No sé qué lugar ocupe yo, pero estoy ahí firme y voy a estar donde me toque estar, pero firme con mi compromiso con el país, porque Bolivia se merece mejores oportunidades, Bolivia se merece mejores días, porque yo no me quiero ir de Bolivia, Rudy, yo no me quiero ir de Bolivia, no me voy a ir de Bolivia, y sufro cada que algún amigo mío alguien me dice me tengo que ir porque no hay trabajo, me tengo que ir porque no tengo chance, me voy a ir de inmigrante ilegal, me parte el alma, porque creo que Bolivia es un país mágico y maravilloso, con gente mágica y maravillosa, y me parece demasiado injusto que los bolivianos y las bolivianas tengamos que pagar por los intereses mezquinos y la corrupción de quienes nos prometieron que las cosas iban a cambiar y no cambiaron. Dos preguntas más para finalizar, senadora. Una que tiene que ver con la yacta, con Cochabamba. ¿Cómo ve Cochabamba en este momento, tomando en cuenta la pandemia, tomando en cuenta de que se han registrado temas bastante complejos? Una gran cantidad de empresas han tenido que cerrar en Cochabamba, muchos empresarios han tenido que abandonar e invertir en otras regiones, muchos problemas desde el punto de vista administrativo, económico, gestión social, etc. ¿Cómo reactivamos el aparato productivo en Cochabamba, tomando en cuenta todos estos factores realmente preocupantes, añorando un poco otrora Cochabamba, un poco el que proveía a Bolivia? Ahora hay una problemática que está presente y aparentemente no existe, digamos, un proyecto realmente que pueda viabilizar todo eso. Mira, yo primero quiero empezar dándole palo al gobernador. El otro día estaban la María Galindo y la Jimena Antelo hablando en una entrevista y le dice la Jimena Antelo, ¿sabía María que al defensor del pueblo le dicen Espíritu Santo porque no existe? Lo mismo creo yo de nuestro gobernador, es el otro Espíritu Santo, el Espíritu Santo cochabambino. Hemos tenido 4 desastres ambientales en menos de 2 semanas en Cochabamba. No ha abierto su boca el tipo. ¿Sabes qué es no abrir la boca? No ha abierto su boca. Esos 20 y tantos ineptos asambleístas que tienen, ¿sabe Dios qué hacen? No han abierto su boca. Ni uno ha abierto su boca. Capos, para ir a chupar de pueblo en pueblo. A ver que hagan algo. Nada, no hacen nada. Es una punta de ineptos. Ineptos. Es impresionante. La gobernación no sirve para nada. Para nada. Si cualquiera piensa que Santos en La Paz es malo, este es peor. Lo único que hace bien es sentarse en el mismo lugar con Manfred para demostrar que hay unidad. Es lo único que hace bien. Después, 4 desastres ambientales han habido, no ha dicho nada, ni ha abierto su boca. No le dice a la gente cómo va a resolver, no le dice a la gente cómo vamos a avanzar. Sé que están trabajando con Feicobol algunas cosas y con la Federación de Empresarios, algunas ferias, pero Cochabamba no vive de ferias. ¿Cómo reactivamos? Claro, exacto. ¿Cómo hacemos caminos? Al margen de eso, particularmente Cochabamba ha aumentado porcentualmente su economía es informal, más del 60% y de pronto más su economía informal. Entonces, ¿cómo se reactiva, cómo se crea empleos, cómo se crea trabajos con empresa, etcétera? Mira, yo creo que para empezar, si yo fuera gobernadora, haría un pacto importante con los municipios, sobre todo los del área metropolitana. Cochabamba ya no va a tener una vocación de desarrollo productivo
en términos de ser el granero de Bolivia, porque el granero hoy es Santa Cruz. Éramos el departamento avícola por excelencia. Este bruto no ha repartido ni una sola vacuna contra la gripe aviar, lo que nos ha matado los pollos, ha hecho que sube el precio del huevo en todo el país. Hoy somos el segundo. Y encima la mayor parte de nuestra utilidad se va a Santa Cruz. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Tenemos producción de hongos en el Valle Alto. Tenemos además gran producción de quesos, chirimoya, cabras establonadas en todo lo que es el Cono Sur. El área metropolitana tiene que ser un área de desarrollo tecnológico. Mira Mamut, mira Quantum, mira Halasoft. Ese es el futuro de Cochabamba. Tenemos ingenieros de software como pipocas. Y son chicos que meten plata porque trabajan para empresas extranjeras y meten plata porque les pagan en dólares. Ellos gastan aquí, pero son informales porque no tienen seguro, porque no hay una ley que los ampare. Nosotros estamos trabajando en nuestra ley para el outsourcing. Tenemos varias cosas. Ahorita estamos enfocados en nuestra ley para la marihuana medicinal, sí, pero también estamos impulsando la ley para el outsourcing, para que estos chicos que trabajan para empresas de afuera tengan beneficios también en el país, puedan pagar un buen segurito, estar registrados, ver cómo quieren aportar a su AFP. O sea, ahí está la plata. O sea, ¿para qué? Si tú haces números, ¿para qué vas a tener 80,000 comerciantes que ya no saben dónde se van a meter? ¿Por qué no formamos a la gente y le enseñamos a hacer empresa y los formalizamos y les damos periodos de gracia para que no paguen impuestos? Eso es viable. ¿Por qué no le baja el municipio el impuesto a las empresas? Eso también es viable. Hay una cosa que ha hecho muy bien la Federación de Empresarios con el alcalde Manfred Reyes Villa y el Consejo Municipal. El de reducir el monto del impuesto cuando compras un auto nuevo, por decirte en octubre, para que solo pagues el impuesto de esos 2 meses y no pagues todo el año. Esa es una buena política. Veo que sí, el alcalde tiene buenas cosas, está apostando a procesos de innovación, pero también veo que la ciudad sigue desordenada a pesar de sus esfuerzos. Veo una ciudad desordenada, con crecimiento desorganizado, y para nuestra mala suerte, tienes Colcapirua, no da pie con bola. Van capos para ir a agarrarse a puñetes por un límite, y el trabajo. Claro. La calle de Leonardo Loza está asfaltada 3 cuadras, y las otras, no puedes. ¿Cómo así? Cochabamba tiene una gran vocación de desarrollo tecnológico. Tenemos los mejores trabajadores del país, los mejores deportistas, los mejores intelectuales. Cochabamba es, para mí, no solamente porque sea cochabambina, yo amo Cochabamba, me encanta y también le reconozco sus virtudes a Cochabamba. Creo que tenemos muchas oportunidades que no sabemos aprovechar y hay la posibilidad fuerte de trabajar con empresas del extranjero para que Cochabamba se desarrolle. No estamos viendo de manera adecuada esas oportunidades, tampoco estamos apoyando a nuestros deportistas, tampoco estamos apoyando a las microempresas que existen, porque hay gente, yo veo todos los días gente que saca la mugre, nuestros exportadores sacan la mugre todos los días y nadie los mira. Creo que el municipio puede hacer un esfuerzo más grande para reducir los impuestos y hacer que más gente apueste. Eso ha hecho Tiquipaya. Tiquipaya ha hecho un programa de reducción de impuestos para que la mayor cantidad de autos se registre en Tiquipaya. Entonces, si tú registras tu auto en Tiquipaya, pagas menos impuesto que en el cercado. Y como estás a 15 minutos de Tiquipaya, Claro. ¿no? Te conviene registrarlo en Tiquipaya. Entonces, ¿cómo va a ser el cercado para competir con eso? Que lo responde el alcalde, digamos, ¿no? Pero además de eso, y aprovecho para traerlo a colación porque sí hemos estado trabajando con el gobierno municipal, tenemos un serio problema de avasallamientos. 25% de los avasallamientos del país pasan en Cochabamba y eso también se debe a la informalidad y a la alta migración. Tenemos que dejar de ver el problema de tierras como un problema y convertirlo en una oportunidad. Tenemos una discusión pendiente, que lo vamos a dejar para otro momento, sobre el Parque Tunari, sobre todas las casas que ya están dentro del Parque Tunari, sobre el Cerro San Miguel, sobre toda la parte que está en Arbieto, que ya le corresponde al cercado. Estamos haciendo aprobar en el Senado la ley de límites con Santibáñez y con Arbieto. Todas esas cosas hay que discutirlas a fondo. Y de nuevo, espero que el gobernador decida aparecer y existir y hacer algo de verdad por Cochabamba, porque era un gran alcalde, Humberto Sánchez. Claro. Ojalá fuera un cuarto de lo que era de alcalde como gobernador, porque él tiene la capacidad, yo estoy segura que la tiene. Y espero además que los alcaldes del eje metropolitano se dediquen a hacer bien su trabajo. El único que hace una buena gestión, porque creo que sí, Manfred Reyes hace una buena gestión. Le faltan recursos, le falta plata, tendrá sus cosas que hay que observar, hay que fiscalizarlo como a todos, pero creo que hace una buena gestión dentro de todo.
Los demás, el alcalde se ha convertido en un loteador más. Ya están adentro del Parque Tunal. El alcalde de Colcapiva, que era nuestro, que ha decidido irse al MAS por sus propios intereses, es terrible. Quillacoyo, ni qué te digo. Vinto quiere, pero no termina de arrancar. Entonces, me parece que hay que trabajar mucho con los alcaldes de la área metropolitana y hay que pensar en ciudades verdes, ciudades sostenibles. Y eso aprovecho para felicitar la gestión de Enrique Mendieta y de Pato Canelas, que son miembros del municipio, que los veo de verdad trabajar bien por la cultura y por el desarrollo tecnológico y la innovación del municipio, que me parece a mí que es una piedra fundamental para poder avanzar. Finalmente, senadora, ¿qué es lo que le apasiona a Andrea Barrientos? El fútbol, ¿sí? La música, la comida, como buena cochabambina. Como buena cochabambina. La comida, alucino, ¿sabes? He comido un lapping de la casa de campo ayer. Sigo alucinando. Vayan todos a la casa de campo a comer lapping. ¿No sabes? Claro que sí. ¿Y lo que más le molesta? ¿Sabes qué me molesta? El autoritarismo. Antes de ser senadora, antes yo escuchaba a la gente decir, es que los masistas los odio a todos. Decía, pero es que es intolerante a la gente. Y desde que he empezado con este trabajo, puedo contar con una mano la gente que está dentro del aparato gubernamental que no se aprovecha de su cargo. Y eso a mí me molesta profundamente, porque cuando alguien se aprovecha del lugar donde está, perjudica no a uno, a miles de bolivianos. Entonces el abuso sí me molesta hasta la médula. Y por eso estamos aquí, trabajando para que pare ese abuso. Senadora Andrea Barrientos, pues en todo caso creo que pues, estos 40 minutos y un poco más han sido muy cortos frente a la problemática que tiene nuestro país. Seguramente en una próxima oportunidad estaremos con otros temas también fundamentales de cara un poco no solamente a estos 198 años que va a cumplir la patria el próximo 6 de agosto, sino también y sobre todas las cosas un año clave, casi endemoniado, senadora, al 2025, elecciones generales, el bicentenario y una serie de temas por resolver. El 2024 nos viene el tema del censo. Veremos cómo se resuelven todas estas cosas, todos estos entuertos. Sin duda alguna, como bolivianos, queremos lo mejor para la patria y creo que desde esa perspectiva siempre vamos a hacer de esa forma. Y obviamente usted, desde la posición que ocupa políticamente, interpelando un poco también, pues punzando y reactivando, si se quiere, no solamente el tema político, sino también desvelando todo lo que de alguna manera todos los bolivianos sabemos perfectamente. Muchísimas gracias, senadora, por estar en Podcast Los Tiempos Digital, por su tiempo, y estamos también prestos para otra oportunidad. No, muchas gracias, Rudy. Un saludo enorme a toda la audiencia de Los Tiempos. De verdad que el cambio es posible. Estamos trabajando todos los días para que ese cambio sea una realidad y con ustedes vamos a construir una Bolivia mejor. A ustedes, amigos, pues muchísimas gracias por estar en este 13º podcast Los Tiempos Digital. Un gran saludo para todos ustedes, agradecerles por todo el hecho de compartir este podcast en nuestra página web www.lostiempos.com, en Spotify y en otras redes. Muchísimas gracias. Si es que le ha gustado este contenido, pues les pedimos que por favor compartan, y seguramente para una próxima oportunidad estaremos con otro tema también fundamental. Mientras tanto, muchísimas gracias y hasta entonces.